Saludos desde Educación con Propósito, soy la profe Evi y hoy quiero hacerles un repaso acerca de la función exponencial. Vamos a ver el tema de función exponencial. Compartir con ustedes un pensamiento, dice así: confía, Dios convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. En medio de esta crisis que estamos viviendo, hay que verla como una oportunidad, hay que verla como una enseñanza para seguir adelante y también la forma de ser bendición para otros. Señor Jesús, te pido que me bendigas, que me ayudes para explicar de la mejor manera y que abras el entendimiento y le des sabiduría a la persona que esté viendo este video. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a repasar funciones. Como les dije anteriormente, sería la función exponencial. Y generalmente en el examen viene a partir de la pregunta 34 y 35. Dice así: considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f de x es igual a 3 elevado a la x. 1. F es decreciente en todo su dominio. 2. La inversa de f corresponde a f a la menos 1 de x logaritmo en base 3 de x. De ellas son verdaderas. Es muy importante para poder responder correctamente esta pregunta y para saber dominar la función exponencial, tener algunos conceptos que con mucho gusto yo voy a compartir con ustedes. Primeramente, se conoce como función exponencial a la función f de variable real, cuya regla de correspondencia es f de x es igual a la x. La a se va a llamar base. Puede ser la letra A, puede ser la letra B, puede ser la letra M, puede ser cualquier letra. Y la X es el exponente. Ahora, ¿qué características deben cumplir la base y el exponente? La A tiene que ser mayor a 0. La A también debe ser diferente de 1. Y la X pertenece a los reales. Es decir, la base tiene que ser un número positivo, diferente de 1. Cuando decimos que tiene que ser un número positivo, quiere decir que si me dan un número negativo, como menos 3, menos 5, no puede ser una función exponencial. Tampoco puede ser 0. Vean aquí que pusimos que es mayor a 0. Es decir, no puede ser 0. ¿Ok? Y tampoco puede ser 1. Este simbolito que ustedes ven acá, que a veces les cuesta un poquito más, ese simbolito significa diferente, diferente de 1. Mientras que el exponente, véanlo acá, que es la X pertenece a los reales, es decir, puede ser cualquier número. Puede ser un número positivo, un número negativo, una fracción, no importa. La X puede ser cualquier número. ¿Ok? Entonces, esto es la teoría, conceptos importantes de función exponencial. Lo otro que tenemos que ver son las gráficas de la función exponencial. La función exponencial va a tener dos gráficas. Esta que está acá y esta sería la segunda. Ok, ¿cuándo se aplica cada una? Ok, vamos a ver que esta función, ¿verdad? Vemos que es una función creciente. ¿Por qué es una función creciente? Porque de izquierda a derecha sube. Repito, de izquierda a derecha sube. Y para eso, vean que la A tiene que ser un número mayor a 1. ¿Verdad? Fíjense que lo estoy subrayando, mayor a 1. Cualquier número positivo mayor a 1. Es decir, 2, 3,8, 2,5, 99, o sea, cualquier número mayor a 1. Vamos a poner un ejemplo. Vean acá, f de x es igual a 3 a la x. Ok, en este caso la base es 3. Entonces está cumpliendo la condición de que es mayor a 1. Si la base es mayor a 1, entonces esta función es creciente. Vemos otro ejemplo que puede ser una fracción, 7 quintos. Ok.
¿Cómo yo sé si una fracción es mayor a 1? Cuando el número de arriba, es decir, el numerador, es mayor que el denominador, en este caso 5, entonces el resultado de esta fracción va a ser un número mayor a 1. Por lo tanto, sería creciente. Y si no, los que le permiten usar la calculadora, usted puede poner en su calculadora 7/5 y le puede dar la tecla SD y lo va a convertir en decimal y vamos a ver que es un número mayor a 1. Entonces, recapitulando, una función es creciente cuando el número va a ser mayor a 1. Y acá, vemos acá que esta sería una función, ¿verdad? ¿Qué característica cumpliría esta función? ¿Ok? Va a ser una función decreciente porque de izquierda a derecha está bajando, es decir, de izquierda a derecha está decreciendo. Y para eso, la base de la función debe ser un número que está entre 0 y 1, es decir, 0,5, 0,8, 0,99, cualquier número que está entre 0 y 1. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, acá vemos 0,5. 0,5 es un número que cumple la condición, es un número que está entre 0 y 1. Otro ejemplo, 7/9. También puede ser una fracción, 7/9. Cuando sea una fracción, ¿verdad? Recuerden que en este sentido, si el numerador, el número que está arriba, es menor que el número que está abajo, el resultado será un número menor a 1, un número que está entre 0 y 1. Solamente se coloca, también lo puede hacer si desea, la base, es decir, 7/9 en la calculadora. Y nos dará un número que está entre 0 y 1. Entonces, esos son dos ejemplos de función exponencial. Otro concepto que tenemos que dominar sería la inversa de la función exponencial. La función logarítmica de base b se define como la inversa de la función exponencial con base b. Ok, entonces, la inversa de la función exponencial va a ser la función logarítmica, pero deben tener la misma base. Ejemplo, esto que está acá, la que está en color rojo, es una función como exponencial. Y esta que está acá, en color azul, es una función logarítmica. ¿Por qué? Porque dice log. Esta es exponencial, esta sería logarítmica. Ok, entonces vean aquí la base. La base de esta función es 3. Vean esta, la base también es 3. Para que estas funciones sean inversas, se debe mantener la base, es decir, esta es 3 y esta también es 3. ¿Ok? Eso sí debe cumplir esa condición para que sean inversas. Entonces, la inversa de la logarítmica es la exponencial y la inversa de la exponencial es la logarítmica. Veamos acá algunos otros ejemplos. Aquí 7 es la base de una función exponencial, 7 es la base de la logarítmica, es decir, son inversas. 6 es la base de la exponencial, 6 es la base de la logarítmica, son inversas. Y acá 3 es la base de la exponencial, 3 es la base de la logarítmica, por lo tanto son inversas. Ok, ahora vamos a volver, ya teniendo esas bases de función exponencial, a resolver el ejercicio. Palabras claves que debo identificar en las preguntas. Ok, primero saber qué es una función exponencial. ¿Por qué era función exponencial? Porque tiene la x ¿dónde? En el exponente. Ok, la base en este sentido, en esta función, es 3. Ok, recuerden que para saber si la base es creciente o decreciente, solamente debo analizar la base. Si la base es un número mayor a 1, la función es creciente. Si la base era un número entre 0 y 1, era decreciente. Aquí la primera proposición me decían que si esa función era decreciente. Entonces, ¿verdad? Que si era decreciente, entonces eso sería falso, porque me está dando creciente porque es un
3. ¿Ok? Y la segunda decía la inversa, que también se los aclaré anteriormente. Recuerden que para que sean inversas, tengo que también fijarme en la base. Entonces, la base de esta función logarítmica es 3 y la base de la función exponencial es 3. Y recuerden que la inversa de la función exponencial es la función logarítmica y la inversa de la logarítmica es la exponencial. Y que recuerden que la base debe ser la misma. Entonces, en este caso se está cumpliendo la condición. Esto es 3, esto también es 3. Por lo tanto, esa proposición sería como verdadera. Ok, entonces, ¿cuáles son verdaderas? Sería la D, solo la 2. ¿Ok? Respuesta D. La 34, otra pregunta, dice así. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f de la forma f de x igual a m a la x. Y suponiendo que 5,32 es un elemento del gráfico de f. Ok. Palabras importantes que debo identificar en el enunciado de esa pregunta. Número 1, este criterio que me están dando acá, para yo saber qué tipo de función, de qué tipo de función me están hablando. Y me dan acá esto. Entonces, recuerden que cuando yo tengo paréntesis redondos y tengo dos números con una coma, como se los puse acá, eso se llama par ordenado, donde el número a la izquierda siempre va a ser X, que lo puse en color rojo, y el número de la derecha sería Y, que lo puse en color azul. Ok, y que f de x siempre va a ser igual a y. Es decir, aquí donde está esta f de x, uno puede poner una y. ¿Ok? Por lo tanto, me quedaría así. Y que la base en esa función sería la m. Entonces, la base a ustedes le pueden poner una a, le pueden poner una b, le pueden poner una m. No importa, la base es m. Ok, entonces eso me quedaría así. Yo cambié aquí la f de x por la y, como yo les dije. Cambié la f de x por y. Entonces me quedaría y es igual a m elevado a la x. ¿Ok? Ahora, esa y de acá la voy a sustituir por la y del par ordenado, que sería 32. 32 igual a m y la x la estoy sustituyendo por la x del par ordenado. En este caso sería ¿cuánto? 5. Okay. Yo debo resolver esta ecuación exponencial. ¿Ok? Esa ecuación, a los que le permiten, acá en Costa Rica le permiten usar la calculadora, entonces se puede hacer en la calculadora. ¿Ok? Solamente que a la hora de hacer en la calculadora podemos cambiar la m por la x. ¿Ok? Porque es la única variable que reconoce para resolver las ecuaciones la calculadora. Después de poner entonces en este sentido el 32 igual a x a la 5, ¿verdad? Después de poner eso en la calculadora, debo presionar, en ese sentido, Shift, Cal, igual. Shift, Cal, igual, y entonces voy a obtener el resultado. Me va a dar x igual a 2 y L menos R igual 0. Ok. En este sentido, la X es el resultado. L menos R, este valor que está acá, no es importante en ese sentido para ustedes. Entonces, X es 2. Okay. Acuérdense que la X era esta M que está aquí. Ya con eso puedo resolver la pregunta. Ya yo sé que la M de aquí es como si aquí yo tuviera un 2. Entonces me dice la primera, F es creciente, eso sería verdadero, porque el 2 es un número mayor a 1. Cuando el número sea mayor a 1, la función sería creciente, es verdadero. La segunda me dice, m, el valor de m es 3, es decir, que si este número es 3, entonces obviamente sería falsa, porque aquí la calculadora me dio un 2.
La primera es verdadera, la segunda es falsa. ¿Cuáles son verdaderas entonces? Sería la C. ¿Ok? Solo la primera proposición es verdadera. Entonces, otra pregunta más que podemos lograr y que podemos ganar con la ayuda de educación con propósito. Pregunta 33. La función inversa de la función dada por f de x igual a 2x corresponde a palabras importantes, función inversa. ¿Ok? Y la base en este sentido va a ser 2. Recuerden que para que sean inversas se debe mantener la base. Es decir, yo tengo que buscar en las opciones que de estas funciones que están acá tengan un 2 en su base. Y también que para que sea inversa de la función exponencial debe ser función logarítmica. Entonces voy viendo las opciones a ver cuáles puedo eliminar porque no son funciones logarítmicas. La A efectivamente la elimino porque no tenía log de logaritmo y también elimino la B. Me quedarían entonces la opción C y la opción D, estas dos opciones. Ahora, de estas dos debíamos tener la misma base, 2. Entonces, vean acá, en este caso, este 2 que está aquí no es la base del logaritmo. La base del logaritmo está acá y no hay ningún numerito. Cuando no tengamos ningún numerito es porque su base es 10. ¿Está bien? Y no se pone. Y vean acá en la opción D que la base sería 2. Entonces, es logaritmo, es exponencial, la base es 2, la base es 2, por lo tanto, esta sería su inversa. Y la respuesta sería la D. ¿Ok? Entonces, estas son típicas preguntas del examen de bachillerato. ¿Ok? Ahora estas dos yo se las voy a dejar para hacer en casa, ¿verdad? Entonces, para hacer en casa vamos a hacer esas dos preguntas que son muy parecidas a las que les expliqué anteriormente. Entonces, por favor, déjenos ahí en los comentarios qué opción les dio acá en ambas preguntas. Me dicen si fue la A, o la B, o la C, o la D. ¿Ok? Eso sería parte. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Recuerden que tenemos clases virtuales. Ahorita quedamos en casa, tenemos una abierta.